Ok. Muy buenas noches con todos ustedes, hermanos. Un gusto nuevamente estar aquí reunidos, estar presente a través de este medio con el propósito de conocer mejor a Dios. Y eso es lo que quisiera que tenga en mente en esta noche. Ojalá siempre podamos hacer ello, el conocer mejor a Dios. Hoy estuve pensando en pasajes tanto en Isaías como en Jeremías, donde se les llama la atención a los líderes religiosos del pueblo de Israel, ya que ellos tuvieron el llamado de Dios de enseñar de Dios y de las cosas de Dios. Pero lamentablemente, conforme el pueblo iba apartándose de Dios, los líderes también apartaron su mensaje de lo que es la voluntad de Dios. Se dejaron llevar, se dejaron atraer y también cayeron sobre todo en el deseo de que el mensaje que se les presente a la gente sea un mensaje atractivo como para que la gente se vuelva a Dios. Lamentablemente el mensaje que presentaban más que atractivo a Dios era atractivo a los hombres. Mensaje donde en lugar de que se predique el conocer mejor a Dios, se predicaba un mensaje como para que Dios conozca más bien a nosotros los seres humanos o a los seres humanos de ese entonces. Y bueno, usted ya sabe en qué terminó el pueblo de Israel. Tuvo que ser mandado a la cautividad. Si nosotros no tenemos cuidado, también vamos a caer en ello. Si nosotros líderes, si nosotros predicadores, pastores, no tenemos cuidado de ser fieles al llamado de Dios, entonces vamos también nosotros a comenzar a compartir un mensaje que más bien sea atractivo para el oyente, o para lo que el oyente quiera escuchar, más que el que nosotros podamos presentarles mejor a Dios. Y quisiera que, repito, sí que entendamos la fidelidad que nosotros debemos tener respecto a ese llamado de Dios. Y con ello es que estamos nosotros estudiando este tema en general respecto a, ¿no? El liderazgo, y ya estamos nosotros definiendo el hecho de que lo que se espera de el líder o en liderazgo es que seamos fieles. Y estamos viendo, sí, fieles a qué. Generalmente, insisto, somos más fieles a lo que nosotros queremos pensar, a la manera como nosotros queremos que se hagan las cosas, y la idea es que seamos fieles a Dios. Eso es lo que necesitamos ser. Entonces, estamos viendo también en estos últimos martes que nos reunimos, lo que tiene que ver respecto a la fidelidad del líder y de todos aquellos que conformamos las iglesias del Señor, la fidelidad a la iglesia misma. Por eso es que estamos tomándonos un poquito de tiempo en entender muy bien esto, porque recuerde, sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es... como muchas veces me he escuchado quizás decir, es la parte visible de Cristo. ¿No? Es lo que es. Por lo tanto, cuando nosotros estemos o siendo parte de iglesia, recordemos que a quien por sobre todo nosotros debemos ver en iglesia es a Cristo. Creo que nos dejamos distraer más bien mirando a las personas, que se tiene que ver a las personas. Es importante, sí, ello, pero por sobre todo que usted vea a Cristo, porque si usted y yo nos dejamos distraer más bien mirando a las personas, posiblemente nosotros también vamos a estar apartándonos de Dios. Tengamos mucho cuidado de nosotros mismos, ¿sí? Y la idea es, insisto, que conociendo mejor a Dios
y yo entienda por qué es que mi mirada debe estar en Él por sobre las personas. No estoy diciendo con esto que las personas no son importantes, sí son importantes, pero por sobre todo es que conozcamos mejor a Cristo. ¿Ve? Bien, compartiendo aquello que estamos, decía, estudiando nosotros, vamos entonces a nuevamente ver esto. Recordemos que, a ver, déjeme aquí, me acomodo. ¿Eh? Que estamos viendo la parte de la constitución de la iglesia y por favor, siéntanse ustedes muy, pero muy cómodos de interrumpirme si es necesario, si en el caso tenga una pregunta y obviamente una pregunta válida, ¿no? Porque lo que más deseamos es que entendamos esto. Repito una vez más. La idea es que a través de lo que nosotros estudiemos conozcamos más a Dios en Jesús. Nos quedamos en la parte de su establecimiento, letra B, ¿no? El establecimiento de la iglesia. Ya habíamos hablado respecto a cómo es que algunos comienzan a buscar a Jesús, ¿no? Algunos de los discípulos de Juan el Bautista. Y luego también ya Jesús llama, ¿no? A los discípulos para que lo sigan a él. ¿No? Es que según lo que es mi convicción, lo que veo en las Escrituras, es que es allí cuando la iglesia se inicia, ¿no? Es cuando Jesús llama, porque ya hemos hablado anteriormente en la letra A, ¿no? El significado de la palabra eclesía, el significado es el llamar fuera de. Entonces, es ahí cuando Jesús los llama. Cuando los discípulos buscan a Jesús en primera instancia, los primeros discípulos, ellos son los que vienen a Jesús, ¿no? Jesús no había invitado a nadie, no había llamado a nadie, pero ya cuando están en el mar de Galilea, cuánto tiempo después exactamente, no sabría decirle, pero por lo menos tuvo que haber sido una semana, quizás más. Es cuando ya Jesús los llama para que dejen lo suyo, ¿no? Y dejan ellos sus redes y siguen a Jesús, o sea, salen fuera de ese ya negocio que tenían, ¿no? De ese estilo de vida que tenían, y ellos comienzan a seguir a Jesús. Habíamos leído hasta Lucas en el capítulo 6 versículos 12 al 16, que es casualmente donde se llama a los... mm, a Jesús llama, ¿no? A los discípulos y les dice, no, yo quiero hacerlos seguidores o pescadores, perdón, de hombres. Entonces, hoy quisiera que nosotros centremos nuestra atención por un ratito en los versículos que nos queda, en el inciso B, en Primera de Corintios, capítulo número 12, por favor. Si pudiésemos nosotros ir a Primera de Corintios, sí, capítulo número 12, versículo 28. Entonces Jesús llama, ya inicia su iglesia, ¿sí? Jesús inicia su iglesia, llama a los discípulos a que lo sigan. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. O sea, lo primero que pone Jesús en la iglesia son los apóstoles, que habíamos visto en Lucas, ¿no? Lucas 6 12 a 16 es cuando Jesús llama a los de sus discípulos a los apóstoles, y aquí está diciendo que lo primero que puso Jesús en su iglesia eran apóstoles. Entonces, se mencionó de que algunos piensan que la iglesia recién se inicia en el día de Pentecostés. No, pero aquí está diciendo que, o sea, para que Jesús llame a sus apóstoles ya tuvo que haber iglesia, porque lo primero que pone en la iglesia fueron los apóstoles. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, si lo comprende. O sea, ya existía ya la iglesia para Pentecostés, porque ya estamos viendo que en realidad la iglesia se inicia
¿no? Durante o a inicios del ministerio de Jesús, cuando él llama a los discípulos y de ellos llama los doce apóstoles. Entonces, nuevamente leyendo Primera de Corintios 12:28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y hemos hablado más de una ocasión, y por favor permítame insistir en esto. En este versículo, la palabra maestros se refiere ¿dónde estoy? No, bueno, se refiere a los pastores, ¿sí? En este versículo, como también en Efesios, se refiere a los pastores, no se refiere a los maestros de escuela dominical, no había escuela dominical en ese entonces, no habían cuadernillos, ¿sí? Para estudiar, no habían libros para estudiar, no había ni siquiera la Biblia completa, ¿no? ¿Sí? No existía. Eh, por eso es que existían los dones. Y los llamados a enseñar eran exclusivamente los pastores. Así que no se confunde, porque a veces aún hoy en día dicen, no, que el Señor me ha dado el don de la enseñanza para enseñar escuela dominical. Y en la Biblia sí se menciona los dones de la enseñanza o los maestros como un don. No está hablando, allí se refiere, repito, en la Biblia a los pastores. Hay que tener mucho cuidado con ello y hemos hablado también de eso anteriormente. Después de ello, obviamente, Jesús instruye, ¿no? a su iglesia, doctrina a su iglesia, y ya después de haber él sido entregado, ¿no? En sacrificio, después de haber sido enterrado, después de resucitar, él también llama a su iglesia en el capítulo 28, ¿sí? Capítulo 28 de Mateo, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es algo que Jesús, ¿no? comisiona a su iglesia. Sin embargo, también es cierto, y una vez más, si usted tiene alguna pregunta que quisiera hacer o algo que cree usted puede ayudar, hágalo. Pero asegúrese de que si es una pregunta válida, asegúrese que también lo que quiere aportar en realidad va a ayudar. Entonces, en Mateo ya Jesús pues está por partir y comisiona a su iglesia. Pero, y esto es lo que la semana pasada mencioné que lo íbamos a ver hoy día, pero en el libro de los Hechos, ¿sí? Antes ya de que Jesús ascienda a los cielos, después obviamente de la comisión, antes de que ascienda a los cielos, en el capítulo 1 de Hechos, versículos 6 y 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dije, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sin embargo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjenme hacerles una pregunta antes de continuar con esto. Si sabemos que Jesús está diciendo va a venir el Espíritu Santo, ¿no? La pregunta es, ¿el Espíritu Santo recién vino sobre la tierra en esta oportunidad que Jesús ofrece? ¿O el Espíritu Santo ya estaba antes sobre la tierra? ¿Si me entendió la pregunta? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿El Espíritu Santo ya estaba sobre la tierra cuando Jesús ofrece esto o recién iba a venir? ¿Sí? Y para que no se aflija usted con la respuesta, voy a
decir lo que veo en las Escrituras. El Espíritu Santo, entiéndase que siempre ha estado convenciendo al mundo de pecado, siempre, siempre. En los días de Noé, el Espíritu estaba ahí, en la creación el Espíritu también estaba. Durante los libros de proféticos, el Espíritu también estaba. Recuerde que aún también con los discípulos el Espíritu estaba, porque si el Espíritu del Señor no está en uno, uno no es creyente. Y siempre ha sido así, ¿sí? Siempre ha sido así. Sin embargo, y el Espíritu, recuerde, es el sello, es la garantía, las arras, ¿no? de la salvación. Y siempre ha sido así, entienda eso. Pero cuando habla aquí del Espíritu Santo, recuerde, Jesús había comisionado a su iglesia. Y ustedes van a predicar por todo el mundo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacemos eso? No tenemos ni la Biblia aún. Bueno, entonces yo voy a enviar al Espíritu Santo, pero en la capacidad de el Consolador, que es aquel ser en esa capacidad de ayudar a la iglesia directamente, ¿sí? O sea, cuando el Espíritu del Señor viene como el Consolador, es para la iglesia de Cristo. Sí, es única y exclusivamente para la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo pueda hacer la labor para que la iglesia de Cristo, uno, conozca mejor al Señor y dos, pueda hacer la labor para la cual el Señor la ha comisionado. Si me estoy dejando entender, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque muchas veces nosotros no sabemos qué decir del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no la tenemos clara lo del Espíritu Santo. Pero entiéndase. ¿Quién convenció al pueblo de Israel de su pecado? El Espíritu Santo, porque es el único que puede hacer eso, ¿sí? ¿Quién convenció hoy al pueblo del pecado? Sigue siendo el Espíritu Santo a través de la labor ya de la iglesia. Entonces, eso téngalo usted muy claro, porque de lo contrario nosotros nos vamos a confundir y no vamos a poder enseñar correctamente o apropiadamente lo que la Biblia nos enseña. ¿Alguna pregunta o alguien que quiera agregar algo respecto a lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna pregunta? Adelante, hermano Miguel. Pastor, en Primera de Corintios 12:28, hay uno de estos servicios que se prestó al Señor como don, el de profetas, y que de lo que observo y veo no solo en este libro, ni se refiere a los apóstoles, ni se refiere a los pastores maestros, ni mucho menos a los que hacen milagros. Ujú. Lo hago mención en razón a que entiendo que un profeta neotestamentario es un pregonero, uno que proclama, declara la palabra de Dios, pero si no es maestro como pastor, no es apóstol, ¿quiénes son estos personajes? ¿Qué hacían en ese tiempo para que puedan ser incluidos como unos que tenían este don pero que distancian entre apóstol y entre pastor maestro? Ok. Profeta generalmente se ve o se piensa de aquel que habla respecto a cosas que van a ocurrir en el futuro. Para el tiempo del Nuevo Testamento y aún también en parte del Antiguo, profeta venía a ser aquel más bien que explicaba las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, cuando se habla acá de profetas, se habla también de creyentes que por el poder de Dios, ¿no? A través de los dones del Espíritu Santo, tenían la capacidad de comprender ello
a pesar de que no se piense pues que la ley estaba a la mano, ¿sí? O sea, se mal utilizaba la ley, lamentablemente se mal enseñaba de la ley, pero tenían ellos la capacidad como para poder aclarar lo que venía desde atrás, de lo que eran las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, eso es. Y que a través de estas profecías, obviamente, y también vamos a hablar de ello más adelante, se podía ver que cierto Jesús era el Mesías, ¿no? Entonces sí tenía mucho que ver en lo que era la labor de evangelizar a otros, ¿no? Ujú. Entonces eso es lo que es el profeta. Alguien más, alguien más, hermanos. Ujú. Ok, Bueno, entonces, disculpen. hacía la pregunta, pastor, en relación a que no solamente en esta carta que habla de los dones, seguidamente de los apóstoles están los profetas. Ujú, ujú. Entonces lo que expresa es que los profetas estaban para corroborar aquello que el Señor les permitía a los apóstoles en cuanto a misterios espirituales que ellos mismos quizás no lo sabían, estaban en Ujú. ese proceso de aprendizaje, y los profetas tenían la capacidad también de entender aquello y, como usted lo mencionaba, enseñar. Y Explicar. Ujú. no eran pastores maestros. En este tiempo, habría profetas no de esa naturaleza, pero a un maestro de escuela dominical entraría en ese espacio de uno que predica, que pregona y enseña la palabra de Dios sin ser pastor maestro, mucho menos apóstol, y obviamente guardando la distancia entre Ya, lo que era un y lo claro. que es una capacidad y una habilidad que Dios brinda a través de las escrituras. Claro. A ver, como tal no hay necesariamente tal cosa, porque en este caso se utiliza como don, ¿no? Esos de los dones, pues, que se menciona, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de dones donde uno no se preparaba para lo que, por ejemplo, enseñaba o predicaba, era directamente, ¿no? Hoy por hoy ya no existe eso. Hoy por hoy tenemos las escrituras y lo que hacemos es vamos a las escrituras, estudiamos las escrituras, creemos, practicamos y la compartimos. Eso es lo que nosotros hacemos. En ese entonces, cuando se hablaba de maestros, estamos hablando como en este caso, ¿no? Estábamos hablando de que tenían ellos simplemente el ser usados como instrumentos directamente de Dios. ¿Sí? O sea, no había error ahí, sí. Hoy día nos podemos equivocar, y no estoy tratando de justificarlo, sino simplemente, o sea, al estudiar quizás nos distraemos, nos confundimos, qué sé yo, y nos podemos equivocar, ¿sí? Pero en ese entonces no necesariamente. No, en ese entonces estoy hablando a través de los dones. Habían falsos maestros, claro que sí, pero ya no era en razón al Espíritu Santo. Pero entiéndase, es distinto. Aún hoy día el predicador, ¿no? Tenemos que prepararnos y preparémonos. Usted muy poco me va a escuchar a mí decir que si yo tengo la palabra de Dios, a no ser que me refiera en verdad a la Biblia. ¿Sí? Porque no, o sea, Dios no me ha hablado a mí directamente, es a través de su palabra y la dirección del Espíritu Santo como para poder entenderla, para poder prepararme. ¿Que me equivoco? Definitivamente que sí. No estoy diciendo, repito esto simplemente para justificarme, sino estoy diciendo esto más bien para que se entienda que el decir, oye, mira, Dios está hablando a través de mí. Decir eso desde el púlpito, hermano, en verdad eso no es correcto. Sí, porque sería esa persona sin error. Lo que podemos decir es, hermanos, esto es lo que dice la palabra. Eso es lo que entendemos en la palabra. Eso es otra cosa. ¿Ok? Así que sí, hay que tener cuidado con ello. Muy bien, decía entonces los que habían reunido, estoy en Hechos 1.
6 al 8, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino, no, de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire usted, y aquí con eso voy a terminar, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta el último día. Lo único que necesitaba la iglesia en el libro de los Hechos, ¿sí? Lo único que necesitaba era el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo estaban completos para lo que el Dios quería que ellos realicen. ¿Sí? Como principio, la cosa no ha cambiado. Lo único que necesitan iglesias hoy en día, entienda esto, ¿sí? Es el Espíritu Santo, dándonos nosotros a esa su dirección a través de su palabra, ¿sí? A través de la palabra, en ello estamos completos. Por eso les dije en un inicio, sí, lamentablemente el pueblo de Israel, los líderes religiosos de Israel dejaron la palabra pura y comenzaron a predicar cosas simplemente para atraer a la gente. Y se equivocaron. Nosotros también podremos caer en ellos si no tenemos cuidado. Entiendas, hermanos, como iglesias estamos completos. Colosenses lo dice. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo trabajando con nosotros como el consolador, si solamente nosotros aprendiésemos a creer. ¿Ok? En en el capítulo número 2, ¿no? Versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes qué significa bautismo? ¿No? Sumergir. Entonces, en este caso, dice llenó toda la casa, perdón. O sea, estaban sumergidos ellos. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y se les aparecieron lenguas repartidas. Esto ya es el resultado del bautismo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, Jesús les dijo, oye, si ustedes van a predicar, ¿sí? Por todos lados, pero el Espíritu los capacita para ello. ¿Se da usted cuenta? O sea, cuán completos estamos nosotros en el Señor. Es más, si es que retrocedemos un poquito a los versículos de Mateo 28, cuando dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, les está diciendo, mira, en razón a que yo tengo potestad, quiero que tú hagas esto. ¿Ok? A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor permite que sus discípulos, se me fue la palabra, lleguen a hacer que los demonios, ¿no? Los endemoniados salgan de las personas, ¿no? Bueno, lo hicieron con el poder de Dios. Y esta palabra potestad es la misma palabra o que se utiliza, ¿sí? Aquí en este versículo también de Mateo 28. O sea, es la potestad, la autoridad, ¿no? Le dio autoridad a sus discípulos para sacar demonios, ¿no? Ah, entonces, sacar demonios, de hecho, no era algo sencillo, ¿no? A ver, déjeme hacerle esta pregunta. Déjeme hacer esta y por favor conteste. Alguno de ustedes conteste. Cortito. ¿Cuál cree usted que le sería más difícil a usted? ¿Y qué sería más difícil a usted? ¿Que Dios le diga, saca ese demonio de esa persona? ¿O que Dios le diga, predícale a esta otra persona? ¿Qué sería, cree usted, más difícil? Alguien que quiera atreverse. ¿Alguno de ustedes? ¿Qué sería más difícil? ¿El sacar demonios o predicar de Cristo a alguien?
considero que predicar sería más complicado que echar fuera demonios, porque para echar fuera demonios simplemente tendría que expresar en el poder de Dios que salga de ese cuerpo. Ok, Predicar, pero ¿estarías dispuesto a acercarte a a un endemoniado? No estoy diciendo que hayan, simplemente es un ejemplo. no tanto, pero sí se da el... En todo caso, permítame replantear la pregunta. ¿Estarían ustedes más dispuestos a acercarse a un endemoniado o acercarse a una persona para ah, hablarle de Cristo? ¿Alguien? Acercarse a Pastor, una persona para hablar de Cristo, porque incluso pastor, el sacar demonios no es que sea algo que en nuestro contexto veamos mucho. Claro. pastor, Hermano eh, Roberto, quería decir algo. sí, bueno, yo creo que para mí más difícil sería sacar un demonio que predicar la palabra, porque yo he tenido una experiencia de que en una oportunidad me invitaron para orar por una persona Ujú, endemoniada prácticamente porque estaba que echaba espuma por la boca y tenía unas fuerzas enormes que lo... Era una chica que tenía dos de sus hermanos jóvenes y lo cogían y los aventajaba en fuerza. Entonces yo llegué con mi esposa ahí para orar y se siente esa presencia, esa fuerza del, ujú, del espíritu malo y lo único que yo decía, Señor, demuestra tu poder porque había más gente y se siente un ambiente tan difícil ujú. y, y es Hostil, ¿ya? bastante, para mí, yo creo que yo no tengo esa capacidad de echar fuera demonios, pero sí Ya, de poder ya. predicar, hablarles de Cristo, para mí es mucho más fácil a una persona hablarles de Cristo. Esa es mi Ok, opinión. ok. No que necesariamente quiera que debatamos respecto a, ¿no? O esto o lo otro, sino simplemente lo que yo más bien quiero que vean es lo siguiente, que la misma autoridad que Dios le dio a los apóstoles para que ellos puedan echar demonios, es la misma autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, iglesia, para predicar el evangelio. ¿Se da usted cuenta cuán capacitados estamos, cuán completos estamos? El problema no es necesariamente la gente. Hay gente que no quiere escuchar, sí, sí. El problema es que no estamos conociendo la grandeza de nuestro Dios. Por eso les dije hace un rato, la idea es que conozcamos. Y no le estoy diciendo, hermanos, párese en la esquina, no estoy diciendo, súbese un micro, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, dejemos que nos rindamos al Señor y el Señor nos pueda utilizar en situaciones en las cuales se va a dar. ¿Sí? Se va a dar el que podamos nosotros hablar a otros de Cristo. Es la misma autoridad. Entonces, esa autoridad fue capacitada con el Espíritu Santo. Esa autoridad que Dios también nos ha dado a nosotros, iglesias, es capacitada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer su obra en nosotros, sino que, insisto, nosotros no estamos conociendo la grandeza de Dios. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Alguna pregunta? Con eso ya terminamos esta parte de la constitución de la iglesia. No, no, esta parte del establecimiento de la iglesia, disculpen. Ah, no, sí está bien, la parte de la constitución. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano, dale. En beneficio de los oyentes, ¿por qué es tan difícil comprender al Espíritu Santo como que, como hizo la pregunta a usted, pastor, que si creemos que el Espíritu Santo ya estaba en esos tiempos apostólicos presente o todavía no, o y si en el Antiguo Testamento lo estuvo o no? El asunto aquí es, la pregunta sería, ¿por qué es difícil comprender que el Espíritu Santo ya estaba presente, pero que acá en Hechos habla que
como que recién llega y se apodera de este grupo de personas. Cuando Ujú. nosotros entendemos desde el nacimiento del Señor Jesucristo, hubo aparición del Espíritu Santo a Simeón, por ejemplo, guiado por el Espíritu para que vea al niño, a Claro. María y a Elizabeth, por ejemplo, al mismo Señor Jesucristo cuando ya fue tentado en su bautismo posteriormente, y se ve la presencia del Espíritu Santo ahí. ¿Y cómo es eso para los mismos creyentes que aceptaron a Jesucristo a través de el arrepentimiento con Juan el Bautista? Ya estaba el Espíritu Santo convenciendo. ¿Y cómo es que recién llega a Jerusalén en el día de Pentecostés? ¿Algún Es que, comentario? es que en realidad no es que sea tan difícil de confundirse. El problema más está en la enseñanza. Y digo, no es tan difícil confundirse porque el Señor, por ejemplo, en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces da la impresión de que el Espíritu Santo, o sea, que por primera vez viene, y no, no se trata de ello, sino más bien de lo que está hablando es del Espíritu Santo, pero para la iglesia, solo para la iglesia. ¿Sí? O sea, recién ahí viene como el consolador, solo para la iglesia. El Espíritu Santo en términos generales ya estaba. Y es más, si ellos eran creyentes, ¿no? Si los discípulos eran creyentes, ellos fueron creyentes desde antes de Pentecostés y para ser creyente hay que tener el Espíritu en el corazón. ¿Sí? Entonces ya existía. ¿Sí? Rápidamente, en el capítulo 14 de Juan, y esto no está en la diapositiva, pero en el capítulo 14 de Juan se habla de la promesa, ¿no? Del Espíritu Santo, pero es una vez más para la iglesia, no está hablando para el mundo, ¿sí? O sea, no está hablando para la creación, está hablando para la iglesia. Siempre, hermanos, siempre que usted y yo vayamos a estudiar e interpretar las escrituras, tratemos de interpretarlas dentro del contexto, y dentro de su contexto. Hermana Margarita, un ratito, por favor, y te doy espacio. O sea, siempre nosotros interpretemos dentro del contexto. Cuando Jesús les dice en Hechos, ¿no? Recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando en el contexto de iglesia, es con la iglesia que está hablando. ¿Sí? Aquí en Juan 14 es también con la iglesia. ¿Ok? Entonces vamos a Juan 14 versículo 15 o a partir del versículo 15 hasta el versículo 19. ¿Quién podría darle lectura en voz alta, por favor? Capítulo 14 de Juan, comenzando con el versículo 15 hasta el versículo 19. ¿Alguno de ustedes? Noso- Dale, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré Ujú. huérfanos, vendré a vosotros. ¿Hasta qué versículo, disculpe, pastor? 19, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ok, en el versículo 17, ¿no? Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, ¿no? No, o sea, no tienen, o sea, recuerde lo que Romanos dice, ¿no? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿no? O sea, para que uno sea de Cristo, tiene que tener el Espíritu Santo en el corazón. Pero luego dice en el mismo versículo 17, dice, pero vosotros sí le conocéis. Y recuerde, todavía el Espíritu Santo como consolador no había venido acá. Pero Jesús le dice, ustedes sí lo conocen. Es más, mora en vosotros. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo ya moraba y estará en vosotros. Pero aquí está hablándole de, va a venir, obviamente, como el consolador. Así que
Hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿sí? De lo contrario, vamos nosotros a malentender, malinterpretar y mal aplicar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermana Margarita, por favor. Buenas noches, pastor y hermano. Digo, pastor, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí en Hecho de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y que vino y se postró sobre las cabezas de cada uno de los apóstoles. Ujú. Ese día era la fiesta solemne que se realizaba para hacer, donde se llevaban las primicias. La iglesia del Señor justo en Dios escogió este día para dar las primicias de su iglesia a través de los apóstoles. La primicia del Evangelio, en todo caso, ¿no? A ver, estamos hablando de Pentecostés. Ah, y la verdad que no, ya me confundí con lo de las fiestas. Eh, no estoy, es más, no estoy tan seguro de que las primicias me parece que eran antes, hermana. Las primicias eran cuando en realidad Jesús resucita. ¿No? O sea, Eh, al día me parece, puede ser que estoy confundido, pero al pie de página de estos versículos ujú, está la referencia del libro de Deuteronomio 23-25 y también ok. está de Levítico. Y ahí habla acerca de las fiestas y una de esas era de lo que ellos cosechaban, llevaban las primicias. Yeah, yeah. Bueno, todo caso, Pregunta, todo caso vamos a aceptarlo, sí, pero la idea es que sí, el Evangelio, si a eso se refieren como las primicias, que son las, ¿no? Que el Evangelio es lo que deberían compartir, entonces es lo que sí se hizo, ¿no? Pero o sea, lo cierto es que con esto se demuestra la presencia ya del Espíritu Santo en su capacidad de consolador, que es para la iglesia, ¿sí? Y que ese consolador va a ayudar a la iglesia en su labor, predicando con la iglesia y también convenciendo a que otros entiendan de su necesidad de Cristo, que es lo que siempre se hace también, ¿no? O siempre ha sido así. Entonces, repito y quiero insistir en esto, si cuando nosotros estudiemos e interpretemos, asegúrese del contexto, ¿sí? Voy a decir algo que quizás debería ayudar a todos aquellos que predican. Cuando usted predique un libro, ¿sí? Trate de leer todo el libro antes de predicar, porque muchas veces, a mí me ha pasado, a todos nos pasa, nos abocamos a un versículo y nos olvidamos del contexto, ¿verdad? Del por qué, por ejemplo, se escribió la carta. ¿Sí? Entonces nos olvidamos, es decir, simplemente nos centramos en ese versículo y pensamos que ya con explicarlo ese versículo, ¿no? Ya cumplimos con la palabra de Dios, pero muchas veces no consideramos el contexto y por lo tanto no vamos a poder interpretarlo correctamente. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Vamos con la organización de la iglesia, ¿sí? La organización, y eso es muy hermoso. Y en verdad esta parte me llamó la atención, muchísimo la atención mientras estaba estudiando. O sea, la organización es bastante simple, hermanos, ¿sí? Entiéndase. Cristo, la cabeza, y al final, abajo de toda esta diapositiva, dice la iglesia y el cuerpo. O sea, esa es la organización de la iglesia. No hay más, no hay menos. Esa es la organización. Cristo la cabeza, el resto somos cuerpo. El pastor es cuerpo o parte del cuerpo. El creyente nuevo es parte del cuerpo. ¿Sí? Todos simplemente, toda iglesia tiene esta organización. Cristo la cabeza y la iglesia que es el cuerpo. Metafóricamente, hablando de la cabeza, ¿sí? Metafóricamente expresa la autoridad o dirección en referencia a Cristo. Y obviamente aquí estamos dando estos significados en razón a la labor de iglesia, ¿no? O la organización de la iglesia, Cristo.
señal de autoridad en relación a Cristo sobre su iglesia. Y aquí hay algunos versículos que sí me agradaría que consideremos y después vamos a nosotros, les dije en un inicio, sí, lo que deseo es que nosotros conozcamos mejor a Jesús, conozcamos mejor a nuestro Dios, como para que nos rindamos a Él. Usted y yo generalmente estamos más interesados en que Dios nos dé, que Dios nos saque, que Dios nos brinde, que Dios esto, eso, estamos más interesados en nosotros que en Dios. Hermanos, conociendo a Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha bendecido ya más de lo que nosotros podamos imaginarnos y nos ha bendecido de canto a canto, ¿sí? O sea, de eternidad a eternidad. Y eso es lo que quisiera que nosotros notemos hoy, para que nosotros nos demos cuenta, hoy es cierto. Nosotros nos dejamos distraer tanto por lo que nos pasa cada día que olvidamos la grandeza de Dios para con nosotros, de canto a canto, ¿sí? Y por eso es que vivimos de la forma como vivimos. O sea, vivimos como que ya Él es Señor, pero yo también hago lo que quiero. Vivimos como ya la iglesia es su cuerpo, pero está bien, pues, y lo manejamos o la miramos como simplemente una institución más. Y es porque no estamos conociendo bien al Señor. Y rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 22. Sí, Efesios capítulo 1, versículo 22, rápidamente dice, hablando de Cristo, o de Dios, perdón, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, esto es, ¿no? A Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es cabeza, hermanos, sí, por favor, tengámoslo esto muy presente. No, no, cabeza no es el pastor, cabeza no es... ¿Hay algún cabezón en su iglesia? O sea, no, no, no. Hay alguien que se apellida de cabeza. Tampoco. ¿Se entiende? Es Cristo. ¿Sí? Cristo es cabeza. Él es el líder. Él es la autoridad. Él es el que piensa. El resto sigue. ¿Sí? En el capítulo 4 también de Efesios, capítulo 4 versículos 11 al 16, ¿sí? Nos dice, y él mismo concedió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. O sea, una vez más, ¿cómo se expresa acá? El conocer a Jesús, el conocer mejor al Señor, ¿sí? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 22. Perdón, 5:22. Ahora el 5:22. Eh, no sé si estuve claro. Acabo de leer capítulo 4 versículos del 11 al 16. Quizás no dije el capítulo. Discúlpenme si no lo dije. 11 al 16. En capítulo número 5 22 y 23 dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19, Él es la imagen del Dios invisible, este es Jesús, ¿sí? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza. Mire usted, qué
Qué bendecidas somos nosotros las iglesias. Aquel que lo hizo todo, aquel que lo puede todo, aquel que lo sabe todo, Él es nuestra cabeza. ¿Sí? Decía en el versículo número 18, y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ciertamente Él merece toda la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hermanos, entiendan, Cristo es la cabeza. Y vamos nosotros a Dios mediante a través de lo que viene, ¿sí? Mm, Si usted presta atención, Dios la diseñó en Jesús, estamos hablando de la iglesia, Dios la estableció en Jesús, Dios la redimió en Jesús, Dios la instruyó en Jesús, Dios la comisionó en Jesús, Dios la capacitó en Jesús y Dios la glorificó en Jesús. Entiéndase. Iglesias somos bendecidas, repito, de canto a canto, de eternidad a eternidad, de eternidad pasada a eternidad futura. O sea, somos bendecidas. O sea, Dios nos tiene a nosotros cubiertos con su poder, con su gracia, con su misericordia, con su amor, con su sabiduría. Hermanos, no en vano, sí, Colosenses dice, oye, ustedes están completos. En Jesús como iglesias ustedes están completos. Y eso es lo que quisiera que veamos Dios mediante la próxima semana. ¿Por qué es que Jesús es cabeza de la iglesia? Y lo vamos a ver a través de todas estas cosas que se mencionaron. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Sí, alguna pregunta. Hermanos, conozcamos mejor a Jesús. No, a ver, creo que uno de los errores que nosotros cometemos es que muchas veces nosotros conocemos acerca de Jesús, que es importante, dicho sea de paso, conocer acerca de Jesús, pero otra cosa es conocerle a Él. Y otra cosa es conocerle a Él en la intimidad de ese su amor, de esa su bondad para con nosotros. Conozcamos a Jesús y le aseguro que conociendo a Jesús, Él nos va a transformar y va a ser de nosotros lo que Él quiere nosotros pudiésemos ser. Mientras nosotros no conozcamos a Jesús de esa manera, usted y yo más vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y posiblemente vamos a maltratar a las iglesias del Señor. ¿Alguna pregunta? Con esto ya nos vamos despidiendo también. Dale, hermano Miguel. Pastor, quizá nuestro error como iglesias del Señor es que quizás lo vemos al Señor como lo que sucede con unos manuales cuando Ujú, algo compramos algún artefacto ujú. y ya no necesitamos al autor o creador de este artefacto, basta con que tengamos el manual suficiente para aprender a manejar el artefacto y no hay necesidad ya del inventor. Ujú. Y creo yo que eso sucede mucho en nuestras iglesias, que teniendo la Biblia ya es suficiente y no necesitamos al autor de la Biblia y por lo tanto el autor de la Biblia queda básicamente excluido de eso que se acaba de decir cabeza. Y Ujú. nosotros pues ya con nuestra capacidad, inteligencia, entre comillas, creemos tener la autoridad, porque también a Pedro se le dijo, a ti te voy a dar las llaves o te estoy dando las llaves, a quien abras y cierres ahí, tú tienes capacidad. Entonces, todas esas cositas pueden mal entenderse y nosotros pues somos buenazos en ello. Claro, Gracias. ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Repito, una cosa es saber acerca de Jesús, que no está mal conocer acerca de Jesús, pero otra cosa es conocerle a Él. Lo que hace que nuestras vidas sean transformadas es el conocerle a Él. ¿Vale? De lo contrario, vamos a seguir haciendo lo que querramos. Conozcamos a Jesús.